Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la YERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Continuando con la quinta parte del Catecismo Menor de Lutero, donde trata el tema del sacramento del altar o de la Santa Cena y que está contenido en el escudo de la fe, hoy tenemos dos cuestiones que el doctor Martín Lutero nos trae. Empieza preguntando, ¿cómo puede este comer y beber corporal hacer cosas tan grandes? Y responde, ciertamente el comer y el beber corporal no es lo que las hace, sino las palabras que dice. Por ustedes dado y por ustedes derramada para perdón de los pecados. Estas palabras son, junto con el comer y con el beber corporal, lo principal en el sacramento. Y el que cree dichas palabras obtiene lo que ellas dicen y expresan, esto es, el perdón de los pecados. Y la última pregunta que hace el doctor Martín Lutero sobre el sacramento de la Santa Cena se refiere a quién recibe este sacramento dignamente. El ayuno y la preparación corporal, dice, son una buena disciplina externa, pero digno del sacramento y apto para recibirlo es quien tiene fe en las palabras por ustedes dado y por ustedes derramada para perdón de los pecados. Mas el que no cree estas palabras o duda de ellas, no es digno ni apto, porque las palabras por ustedes exige corazones enteramente creyentes. Así el doctor Martín Lutero termina de sintetizar el sacramento del altar o el sacramento de la Santa Cena. Vamos a detenernos en estos dos aspectos. ¿Cómo puede entonces el comer y el beber del cuerpo y de la sangre del Señor producir tan grandes cosas? Dice, no es solamente el comer y el beber, sino el ser conscientes, es el poner la fe en las palabras que junto con el pan y junto con el comer y el beber el cuerpo y la sangre del Señor, son lo principal en el sacramento. Dice, lo principal es lo que yo aporto al sacramento. Es mi fe personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin mi fe personal puede que eso siga siendo pan y eso siga siendo vino. ¿Se entiende? Es decir, no es solamente que independientemente de mí y por una cuestión ajena a mí, ese pan y ese vino son cuerpo y sangre del Señor. No. Acá, en realidad, esto es lo que hay otras teologías y otras maneras de entender también el sacramento del pan y del vino, afirman respecto del cuerpo y sangre del Señor. Algunas teologías dicen
independientemente del cristiano, si creyere o no creyere en ese pan y en ese vino, existe Jesús en cuerpo, alma, sangre, divinidad, enteramente. Ahora bien, Lutero dice no. Las palabras son junto con el comer y el beber lo principal, las palabras, es decir, por ustedes dado y por ustedes derramado. Y el que creyere en estas palabras obtiene de este comer y de este beber lo que ellas expresan, es decir, el perdón de los pecados. Nada, mis queridos hermanos y queridas hermanas, nada de lo que nosotros hacemos en el sacramento del altar o el sacramento de la Santa Cena es por magia o simplemente por un acto externo al creyente, sino que muy por el contrario, la participación que nosotros hacemos para que eso que es pan y vino, cuerpo y sangre del Señor, sean para mí cuerpo y sangre del Señor, es la fe que cada uno de nosotros pone, ¿sí? Es la fe personal. Sin fe, eso seguirá siendo pan y vino, aunque comulguemos. Pero porque creo en las palabras que el Señor Jesús dice, por ustedes entregado, por ustedes derramada para perdón de los pecados, es que ahí se actualiza como sacramento. Me gustaría poder contarles que cuando decimos, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, que está por ejemplo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 19, y se trata de un pedacito de pan que simboliza el cuerpo del Señor, no solo es un símbolo del cuerpo maltratado, ultrajado en la cruz, sino de todo lo que implica ese cuerpo del Señor. Es el amor que el Señor puso durante toda su vida. Es la misericordia que Él obró. Es la salud, la sanación que Él desparramó a manos llenas y con generosidad sobre los enfermos. Cuando participamos del pan como símbolo del cuerpo del Señor, participamos de los sufrimientos físicos de Jesús, pero también participamos de toda la entrega que Jesús hizo humanamente cuando puso el cuerpo en todos los gestos y los actos que obró estando en medio de su pueblo. De la misma manera, cuando bebemos del vino, simboliza la sangre del Señor. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada, dice Lucas 22, versículo 20. Simboliza entonces no solo la sangre derramada en la cruz, no solo la sangre derramada en la cruz, sino que somos parte de un nuevo pacto, de una nueva alianza que se sella con nosotros y que en realidad ese nuevo pacto, esa nueva alianza que está simbolizada en un pedazo de pan y en un poco de vino, es participar de la plena humanidad del Señor, de las alegrías, de los sufrimientos, pero también de los valores que inculcó, la mansedumbre, la amorosidad, el perdón, la salud, todo lo que el Señor hizo, la multiplicación de panes y peces, las palabras de consuelo y de ánimo. Pero para eso, dice Martín Lutero,
necesitamos creer en lo que esas palabras expresan para nosotros en el sacramento. Es decir, que no es que más allá de que si yo creo o no creo, de todas maneras el sacramento produce en mi vida algo que me transforme. Yo puedo ir todos los domingos a la iglesia, servirme de la mesa del Señor, es decir, tomar el pan y el vino, y que no produzca nada. ¿Por qué? Porque de repente está faltando mi fe personal. Y si alguno o alguna dice, ay, pero yo hace mucho tiempo que lo hago y hace mucho tiempo que no me pasa nada, pídale a Dios, ruéguele a Dios, Señor, aumenta mi fe, Señor, dame fe en aquellas cosas que estoy haciendo, porque sin esta fe personal, claramente no vas a poder producir nada en mi vida, no va a haber transformación en mi vida, porque tampoco yo te estoy permitiendo, porque yo estoy haciendo simplemente un acto automático. Es como cuando manejamos un auto, no estamos pensando lo que hacemos, simplemente manejamos, apretamos el embrague, hacemos los cambios, no chocamos, paramos en los semáforos, pero no estamos pensando en lo que hacemos, es automático. ¿Cuántos cristianos y cristianas automáticamente van a recibir del cuerpo y sangre del Señor y después quieren que el Señor obre en la vida de ellos, transforme la vida de ellos, cure la vida de ellos, llene de amorosidad la vida de ellos, llene de alegría la vida de ellos, pero no ponen la fe que se necesita, esas palabras que el Señor dijo? Y entonces, claro que el Señor no puede hacer nada porque no le abriste al Señor la posibilidad de que Él obre a través del sacramento del pan y del vino. Lo que sí me resultó muy interesante es la última parte cuando Lutero pregunta ¿cómo podemos recibir dignamente el sacramento? Y acá, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, quiero decirles que tenemos que volver a retomar sanas costumbres. Y dice Martín Lutero, el ayuno y la preparación corporal son una buena disciplina externa, pero digno del sacramento y apto para recibirlo es quien tiene fe. Bien, entonces nos queda claro que la fe es lo que es necesario, lo que no tiene que faltar, ¿sí? La fe personal. Ahora, el ayuno y la preparación corporal son buena disciplina externa, dice Martín Lutero. Yo he visto, y no me está contando nadie, yo he visto participar de celebraciones del culto donde la gente, o los jóvenes sobre todo a veces, hasta último momento, están con el termo y el mate, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o en algunas otras tradiciones, cuando el pastor predica, es un momento en el que los fieles pueden comerse un caramelo. Créanme, no les estoy inventando. Son cosas que las he visto. Y dice Lutero, el ayuno y la preparación corporal, es decir, yo no me acerco a la mesa del Señor sin estar bien preparado, bien preparada. El ayuno, ¿qué significa el ayuno? Yo no puedo acercarme, o no debería, o no sé, no me quiero poner tampoco moralista, pero sí
quiero que de alguna manera le demos la importancia y el valor que se merece el recibir el cuerpo y la sangre del Señor, tal como el cuerpo y la sangre del Señor se merece. Si yo recibo el cuerpo y la sangre del Señor como no sé, como si me sentara a la mesa en mi casa, en mi familia, y de repente, sin que yo entre y salude y diga cómo les va, buenos días, cómo andan, directamente empiezo a comer y a tomar, y no me importa si todos se sentaron, si falta alguien. Es tan falto de respeto que lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer. Ahora, enseguida todo el resto dicen, pero ¿te fijaste vos? No esperó a que todos se sentaran a la mesa, no esperó a ver si todos tenían suficiente, no, directamente empezó a comer. Ahora bien, de la misma manera, no ir preparado a la cena del Señor y tampoco un ayuno larguísimo, pero mínimamente desde que iniciamos el momento donde estamos orando, estamos cantando, estamos escuchando la palabra de Dios, pedimos perdón y luego estamos con hermanos y hermanas compartiendo el culto, escuchando la palabra de Dios, la predicación. No podemos estar así como una cosa más dentro del montón, tomando mate o distrayéndonos. Estar bien preparado corporalmente. Inclusive deberíamos la noche anterior, el día sábado, por ejemplo, antes de dormir, antes de acostarnos. Señor, mañana yo te voy a recibir en el sacramento del pan y del vino. Prepara mi alma, prepara mi corazón, prepara mi vida para ese encuentro, porque va a ser mi fe personal, la que voy a poner también de mi parte para que ese pan y ese vino sean para mí transformación de vida. Por lo tanto, la dignidad no está en que nosotros somos dignos de recibir porque estamos sin pecado. Ya eso lo vimos en la catequesis pasada. Vimos que no es necesario decir, yo me lo merezco porque estoy limpio, limpia de pecado y entonces voy al sacramento del altar. No, sino que en realidad también le doy el lugar que se merece, ese recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y también un ayuno tiene que ver con la preparación. El Señor viene a mi vida, a mi templo. Yo soy templo del Espíritu Santo, soy templo de Dios. Y lo voy a recibir en mi cuerpo y en mi vida como se merece. Y por eso es que digno y apto son todas aquellas personas que ponen su fe, ponen ese elemento necesario que tiene que ver con la actitud de cada uno para que eso efectivamente se cumpla en mi vida. Ahora bien, ¿cuál es el propósito entonces de la cena del Señor? Es también reconocer que es un acto de obediencia. Yo me someto a lo que el Señor Jesucristo mandó, porque Él dijo, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía cada vez que celebramos el cuerpo y la sangre del Señor. Estamos haciendo un acto de obediencia y anunciamos su muerte, que sigue siendo en el día de hoy y hasta el último de los días un mensaje para el mundo del amor incondicional con el cual Dios nos ama. Y
que Él se entregó por toda la humanidad. Y si nos enfocamos en eso, la Santa Cena tiene un doble aspecto. Por lo tanto, es un aspecto hacia atrás de hacer memoria, pero también un aspecto de mirar hacia adelante, porque proclamamos en ese acto, en esa participación del cuerpo y de la sangre del Señor, la esperanza de la vida eterna. Porque la Santa Cena, cuando nosotros recibimos y creemos que por nosotros es dado y que por nosotros es derramada, es que enteramente nosotros estamos poniendo nuestra fe en ese mandato de Jesucristo y por lo tanto somos obedientes a esa palabra que Él dejó. En nuestra tradición protestante y erpina hay comunidades que comulgan de rodilla y donde el celebrante o el que preside da la hostia en la boca y tiene un sentido muy lindo, y es que el sacramento, así como el bautismo, no nos viene dado, no es que yo me puedo autobautizar, tampoco la comunión puedo agarrarme así por mí mismo y comulgar. Es decir, no es que yo me autosirvo del sacramento, ¿se entiende, no? Entonces, en muchos lugares, el pastor o la pastora agarra la hostia y deposita en la boca o en la mano del creyente como un don que se recibe, como un regalo. La tradición que también tenemos y que convive junto con esta es la del pan, que viene ofrecido y que cada uno lo toma, y esto tiene que ver con una tradición más calvinista, en el que prevalece el aspecto simbólico por sobre el aspecto sacramental real de la presencia en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo en el pan y en el vino. Y entonces, en esas comunidades se comulga estando de pie y cada uno toma para sí el pan y el vino. De las dos maneras, siempre tiene que ser ofrecido. Es decir, no puede ser que yo recibo el sacramento y autocomulgo, es decir, yo me doy a mí mismo el pan y el vino. No, lo recibimos porque recibimos como un regalo, como un don. Pero estas cuestiones son cuestiones que tienen que ver con tradiciones, con modos de celebrar, pero que de alguna manera también nos ayudan a reflexionar sobre lo que hacemos, ¿sí? Así es que con estas dos últimas cuestiones que el doctor Martín Lutero nos deja en la quinta parte del sacramento del altar o el sacramento del pan y del vino de la Santa Cena, terminamos esta quinta parte. Y lo que vendrá para la semana que viene son todas las oraciones y algunas cuestiones que hacen referencia a la doctrina luterana, muy simplemente, que el doctor Martín Lutero escribió en el Catecismo Menor, pero eso será tema para la semana que viene. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir, así me ayudás a llegar a más personas
y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el Pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas El Escudo de la Fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.